Cuando pensamos en una propiedad, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Seguramente las paredes, el techo, quizá el jardín. Pero, ¿y lo que no se ve? Hoy vamos a meternos de lleno en el mundo de la contaminación ambiental en las propiedades. Esos peligros que están ahí, escondidos, pero que pueden afectar nuestra salud y, claro, el valor de la propiedad. Uno podría pensar, ¿qué puede haber bajo nuestros pies? Pero la respuesta, créanme, puede ser mucho más complicada de lo que parece. A veces los peores riesgos son esos que están enterrados, olvidados en el pasado de un terreno, o incluso escondidos en los materiales con los que se construyó una casa. Vamos a hacer visible lo invisible. Bueno, arranquemos. Para poder encontrar y sobre todo solucionar estos peligros, primero hay que entender de qué estamos hablando. ¿Qué es exactamente la contaminación en una propiedad? Y aquí está la definición, digamos, del libro. Suena un poco denso, ¿no? Condiciones ambientales curables o artificiales. Pero lo importante acá es que se refiere a problemas que o bien fueron creados por el ser humano o se pueden corregir y que tienen el potencial de impactar todo. El suelo, la casa, hasta el aire que se respira. Dicho de otra forma, y mucho más simple, son problemas ocultos. Problemas que pueden dañar la salud y, por supuesto, el valor de una propiedad. Y ahí es donde está el verdadero riesgo, en lo que no vemos. Ok, ya tenemos claro el concepto. Ahora vamos a conocer a los protagonistas de esta historia. Pensemos en ellos como los villanos más comunes, cada uno con sus propios poderes y peligros. Empecemos con un clásico, uno bastante infame, el plomo. Especialmente en casas antiguas, las que se construyeron antes del 78, es muy común encontrarlo en la pintura. El peligro, con el tiempo, se va acumulando en el cuerpo y puede causar daños muy serios, sobre todo en el cerebro y los riñones. Otro de los grandes es el amianto o asbesto. En su momento fue como un material de construcción milagroso, súper resistente al fuego, pero su lado oscuro es terrible. Cuando sus fibras, que son microscópicas, se liberan al aire y uno las respira, pueden causar enfermedades pulmonares muy graves, a veces décadas después de haber estado expuesto. Ahora, este es interesante porque es 100% natural. El radón es un gas que sale de la tierra, de la descomposición del uranio en el suelo. Es invisible, no huele a nada, pero es la segunda causa principal de cáncer de pulmón. Y lo peor es que se mete en las casas silenciosamente, por cualquier grieta en los cimientos. Y no podemos olvidarnos de los hidrocarburos. Generalmente, el problema viene de tanques de combustibles subterráneos que tienen fugas. Aquí entran los famosos compuestos BETEX, que es la sigla de benceno, tolueno, etilbenceno y sileno. De todos ellos, el benceno es el más preocupante. Es un carcinógeno conocido que puede contaminar el suelo y el agua subterránea. Y esta frase, la toxicología es la ciencia de los venenos, nos lleva a una pregunta clave. ¿Qué hace que un material se considere peligroso? Bueno, la ciencia lo define por 4 características principales. Si es inflamable, si es corrosivo, si es reactivo o si es tóxico, como hemos visto en varios de estos ejemplos. Claro, identificar a los villanos fue el primer paso, pero el paso siguiente fue igual o más importante: crear leyes, un marco legal para poder manejar estos problemas y, sobre todo, limpiar la contaminación que ya existía. Esta línea de tiempo nos muestra un poco cómo fue esa evolución. Vemos leyes como la RCQA, que básicamente puso las reglas para manejar los desechos peligrosos de ahora en adelante. Pero luego, en 1980, llegó CERCLA, mucho más conocida como el programa Superfund, y su objetivo era otro, era mirar hacia atrás, crear un fondo para limpiar los desastres del pasado, los sitios más contaminados del país, una ley para el presente y otra para sanar el pasado. Entonces, ¿qué pasa si hay una sospecha de que una propiedad tiene un problema? ¿Cómo se confirma? Bueno, no es cuestión de adivinar. Es un proceso, un método, casi como una investigación de detectives, diseñada para ir descubriendo la verdad capa por capa. Vamos a ver cómo funciona este proceso. Todo arranca con la fase 1, pura investigación de papeles y una visita al lugar, nada invasivo. Si ahí saltan las alarmas, pasamos a la fase 2, que ya es meter las manos en la masa, tomar muestras del suelo, del agua. Si se confirma que hay contaminación, la fase 3 se encarga de delimitar el problema, de ver hasta dónde llega,
Y finalmente, la fase 4 es donde se arma el plan de ataque para limpiar todo. Como dicen, identificar el problema es la mitad de la batalla. La otra mitad, claro, es solucionarlo. Y aquí es donde entra la ciencia de la remediación, que tiene técnicas súper interesantes para neutralizar o de plano eliminar los contaminantes. Para el suelo, pensemos que hay dos estrategias principales. La remediación in situ es como una cirugía mínimamente invasiva. Se trata el suelo ahí mismo, en su lugar. Muchas veces se inyectan compuestos que ayudan a que los microbios, digamos, se coman la contaminación. La otra opción, ex situ, es más drástica. Es excavar toda la tierra contaminada y llevarla a otro lado para tratarla o desecharla de forma segura. Con el agua subterránea, el desafío es otro. Hay contaminantes, como el petróleo, que son más livianos que el agua, así que flotan. Esos son los flotadores o LNAPLs. Pero hay otros que son más densos, y esos se van hasta el fondo del acuífero. Son los hundidores o DNAPLs, y como se podrán imaginar, son mucho más difíciles de limpiar. Y volviendo a los materiales de construcción, como el amianto, las soluciones son variadas. A veces, la mejor opción no es sacarlo, porque al hacerlo se pueden liberar esas fibras peligrosas al aire. Entonces, ¿qué se hace? Se puede encapsular, o sea, sellarlo. Se puede confinar construyendo una barrera alrededor, o simplemente se implementa un plan para gestionarlo y monitorearlo en su lugar sin tocarlo. Y a todo esto, ¿por qué tanta preocupación por el agua subterránea? Bueno, este número lo dice todo. Cerca del 40% del agua potable en Estados Unidos viene de ahí, de fuentes subterráneas. Protegerla no es una opción, es proteger nuestra propia salud. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Que aunque estos peligros ambientales pueden ser invisibles, y sí, pueden dar miedo, no son una sentencia. Con investigación sistemática, con buenas regulaciones y conciencia, podemos transformar una amenaza desconocida en un problema que se puede identificar y, lo más importante, manejar. Y esto nos deja con una última reflexión. Ahora que se sabe qué buscar, cómo se investiga, uno puede empezar a mirar el entorno de otra manera, porque cada propiedad, cada pedazo de tierra, tiene una historia ambiental que contar. Y saber leer esa historia es el primer paso para asegurar un futuro más sano y seguro para todos.